buenos días y bendiciones para cada familia, cada persona que se ha conectado en esta mañana con nosotros en nuestro servicio en línea. Somos tu iglesia Centro Cristiano Shalom, empoderando familias de éxito. Desde Caracas, Venezuela, para las naciones de la tierra. Estamos muy contentos de que estés aquí conectado. Sé que hoy es un día de bendición para tu vida. Hoy vas a recibir eso que tanto has estado esperando, esa transformación para ti, para tu corazón, para tu familia. Así que no te despegues de la pantalla, quédate ahí, invita a tus familiares, invita a tus hijos, tus amigos. Comparte el enlace de esta transmisión con otras personas para que sean bendecidos y reciban esa palabra de bendición que hoy Dios ha traído para tu vida. Te pido que si tú tienes alguna petición de oración, tienes alguna necesidad, no dudes en contactarnos. Queremos y podemos ayudarte, podemos orar por ti, podemos clamar por esa necesidad, ese milagro que hoy parece imposible. Dios puede hacer algo en tu vida. Así que allí donde estás, prepárate para en esta mañana adorar y celebrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Deja tus cargas, deja tus angustias y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Bendiciones. Esta mañana vamos a glorificar el nombre del Rey. Vamos a adorarle porque Él por siempre es bueno, maravilloso, poderoso. Él nos prepara para gloria, para su venida. Conocimiento del Dios vivo y la fe en unidad. Su poder ha manifestado en toda manera. Mira, los cielos se demuestran señales de gloria. Cada palabra prometida, Él hoy la cumplirá, pues todo el Padre ha reunido en Jesús el amén. Su poder manifestará en toda manera. Tiempos de plenitud y gloria en la tierra clama Él, porque Él es bueno y digno de toda alabanza, y digno de toda alabanza. Eres bueno y digno de toda alabanza, y digno de toda alabanza. Eres bueno y digno de toda alabanza, y digno de toda alabanza. Eres bueno y digno de toda alabanza, y digno de toda alabanza. Cantamos santo, 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 cantamos digno, 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 cantamos santo, 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 cantamos digno, 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 digno. Y esa mañana, dile que eres digno de alabar, poderoso Dios. Esos son los días de los que habla el Mesías. Grandes cosas ha hecho Dios. Esos son los días de los que habla el Mesías. Y grandes cosas ha hecho Dios. Esos son los días de los que habla el Mesías. Y grandes cosas ha
cosas ha hecho Dios. Esos son los días de los que habla el Mesías. Grandes cosas ha hecho Dios. Esos son los días de los que habla el Mesías. Cantamos santo, 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 santo. Cantamos digno, 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 digno. Cantamos santo, 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 santo. Cantamos digno, 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 digno. Adora al Rey en esa mañana. Él merece exaltación. Él es bueno y poderoso. Sirvo a un Dios real. 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 No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, ven espíritu, ven espíritu de Dios. Eres el fuego, yo soy el templo. Eres la voz, soy tu canción. Eres mi Dios, somos tu templo. Eres mi luz, me rindo a ti. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, el espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, el espíritu de Dios. De oscuridad tú me sacaste hacia tu amor, hacia tu amor. Me diste corona en vez de cenizas, vienes a mí y vida me das. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu.
Espíritu, ven Espíritu. Bendiciones para todas las personas que están conectadas con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder recibirles en nuestra casa, Centro Cristiano Shalom. Y quiero compartir contigo esta palabra. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Estamos en tiempos donde todas las personas hablan de fe. Y ciertamente la fe es lo que nosotros no vemos, pero creemos que va a suceder. Pero esta fe, este creer que te acabo de leer aquí en Hechos capítulo 16, versículo 31, se habla y se trata no solamente de que sé que existe un Dios, sé que existe un Dios, sé que existe un Jesús. Se trata de creer en el corazón, de confesar con la boca, de arrepentirnos con nuestros labios. Y hoy quiero hacerte una invitación a ti que me estás mirando desde el teléfono, desde la computadora, desde el televisor. No sé dónde te encuentres en este momento, pero que tú dices: yo sé que Dios existe, yo sé que hay un Dios todopoderoso, he escuchado de Dios, o tú te has conectado con nosotros a través de los servicios durante mucho tiempo, pero hoy es el día de que tú confieses con tu boca que el Señor Jesús es tu Salvador, es tu Señor y murió por ti en la cruz. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere traer transformación a tu vida, Él quiere traer liberación y Él quiere darte salvación y vida eterna. Por eso yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración, y cuando tú repitas esta oración, tu vida va a ser totalmente transformada. Levanta tu mano allí a la cuenta de 3, aquellas personas que quieren repetir conmigo esta oración. 1, 2 y 3. Dios te bendiga. Es la mejor decisión que tú vas a tomar en este día. Ahora quiero que repitas conmigo esta oración en voz alta y con todo tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y sé que ellos me han tenido separado de ti. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por todos mis pecados, pero que el Padre le resucitó al tercer día. Hoy hago de ti, Jesús, mi Señor, mi Salvador y el dueño de mi vida. Rompo todo pacto que haya hecho con el mundo, con el diablo y con las tinieblas. Y a partir de hoy hago un pacto nuevo contigo, Jesús, de amarte, de servirte y de obedecerte todos los días de mi vida. A partir de hoy, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora yo quiero orar por ti. Quiero que levantes tus manos allí donde tú estás. Si es primera vez que tú repites esta oración, o si tú te acabas de reconciliar con el Señor, yo quiero bendecirte en esta mañana. Padre, yo oro por cada persona que ha repetido de corazón y que ha creído, como dice tu palabra en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Yo oro por cada persona que repitió esta oración. Bendíceles, fortaléceles, transfórmales, restáurales, libérales a esta hora. Trae sanidad a esta hora, trae bendición a sus hogares. Y declaro que a partir de hoy tú te revelas a su vida y que el Espíritu Santo cae ahora allí donde ellos están. Tu presencia, tu amor y tu poder los inunda en el nombre de Jesús. Amén. Si tú repetiste esta oración, quiero que rápidamente te comuniques con nosotros, sea a través del correo electrónico o sea a través de ese número telefónico que estás viendo en pantalla. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos ayudarte en este nuevo comienzo que hoy has iniciado. Queremos y podemos apoyarte en todas las áreas de tu vida. Te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra casa, Centro Cristiano Shalom. Bendiciones. Hola, Dios te bendiga. Tengo un mensaje poderoso de parte de Dios para tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanar tu enfermedad. Dios quiere prosperar tu vida y la de tu familia. Pero quiere hacerlo
y siempre quiero hacerlo a través de un gesto de compromiso de tu parte para con Él, a través de los diezmos y las ofrendas. Quiero que sepas que eso, Dios no necesita dinero. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud. Dios sostiene sus ministros, pero es un canal que si tú cumples con obediencia recibirás bendición del cielo. Es por ello que queremos compartir. En pantallas tienes todos los números que están disponibles para ti, con las diferentes formas de dar y de cumplir con Dios. Así que no desperdicies esta hermosa oportunidad y verás que Dios derramará sobre ti una bendición sobrenatural. Es por eso que yo declaro en esta mañana una bendición para ti, sanidad para tu familia, prosperidad en tu trabajo y que puertas se abran en diferentes áreas de tu vida en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Hola, buen día, bendiciones. Les habla el pastor Noel Méndez y estamos felices una vez más, un domingo más, para celebrar a Dios y para traer una palabra que va a cambiar la vida de cada uno de ustedes. Para mí es un gozo inmenso estar en medio de ustedes nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestra transmisión del Centro Cristiano Shalom y al canal del pastor Noel Méndez. Antes de avanzar, quiero invitarle a que por favor comparta esta transmisión, que usted se suscriba al canal, le dé me gusta con la manito hacia arriba y haga que muchas otras personas puedan también recibir la palabra que en este día también Dios trae para ustedes. Entonces, quiero darle gracias a Dios por cada uno de los que se conecta desde diferentes partes de Venezuela y del mundo, porque sé que hay personas que nos miran desde diferentes lugares de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica e inclusive desde Europa y no sé, otros continentes. Para nosotros es un gozo inmenso poder recibirles domingo a domingo, semana a semana, día tras día, porque hay una palabra fresca que estamos trayendo y que está muy actualizada a la hora. Orando siempre por nuestras naciones, orando siempre por nuestras autoridades, creyendo que Dios va a hacer aquello que nosotros hemos orado. Estamos a punto de ver un gran rompimiento en nuestra nación. Dios va a comenzar a hacer todo aquello que está planificado desde los comienzos, desde el inicio, desde la escritura de la palabra. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Eso quiere decir que Cristo regresa por segunda vez a la tierra. Así que vamos a estar atentos y preparados. Quiero dar un breve repaso de lo que hablamos en la primera y la segunda semana, segunda parte de este tema, el conflicto interno del ser humano. Y si voy muy rápido, pues usted luego puede ir y ver el primero, el segundo programa, para que pueda recibir plenamente lo que Dios imparte en ese lugar y entonces pues ya estará al día con lo que hablemos hoy. En la primera parte hablamos acerca de la realidad del pecado, hablamos de la existencia del pecado, dónde se originó el pecado, que el pecado se originó en el huerto del Edén. Hablamos también de que el pecado lleva a muerte y que nos separa de Dios, porque el pecado en sí es muerte y la muerte es separación. Hablamos también de que la solución al hombre, para el hombre de ese pecado es Jesucristo. Hablamos acerca del origen del pecado, de las consecuencias del pecado. Cada pecado va a tener consecuencias. Vamos a ser separados de Dios, que es tal vez la parte más representativa. El pecado nos separa. Definitivamente cada pecado te separa de la presencia de Dios. Hablamos acerca de cuál era la idea de Dios. Hablamos del plan de Dios de restauración, de volver al hombre al estado original. Hablamos acerca la semana pasada de la batalla de la mente y hablamos de que nuestra batalla es interna. Siempre vamos a tener una fuerza espiritual luchando, empujándonos para que nosotros no obedezcamos a la voz de Dios. Hablamos de que nosotros no hacemos lo que queremos y de eso yo voy a hablarles en este día. Les hablé acerca de 5 pasos para nosotros llegar a levantar fortalezas definitivamente en nuestra mente a través de las ideas y de los pensamientos. Les hablé de los dardos, de las ideas, de los pensamientos, de los argumentos y las fortalezas. Usted puede ir y ver el capítulo anterior de esta serie, los 2 previos, para que reciba todo lo que hablamos allí, porque definitivamente
nosotros somos lo que pensamos. Todo lo que usted piensa, y dice la Biblia, que según el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que yo le invito en esta mañana a cerrar sus ojos allí donde está, a tomar un tiempo para adorar a Dios, pero también un tiempo para rendirnos. Este tema de hoy es un tema, o esta parte del tema general, es una parte que va a tocar muchas de las áreas de conflicto del ser humano. Todos nosotros vivimos en conflicto constante. Nos cuesta agradar a Dios, nos cuesta servir a Dios, nos cuesta hacer bien las cosas sin el pecado. Pero hoy yo te voy a enseñar cómo hacer y cuáles son las condiciones del hombre para que tú te identifiques cuál de ellos eres o en qué nivel delante de Dios y en relación a agradar a Dios tú estás. Cierra tus ojos, queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo levanto adoración, levanto alabanzas a ti. Declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que hoy se conecta y de los que se conectan diferido para ver este programa, esta transmisión, son impactados por la palabra. No quiero, Dios, que la palabra sea una sencilla palabra a la mente. Quiero que sea una palabra poderosa que rompa estructuras, que rompa esquemas, que rompa maneras de pensamiento. Vengo con la palabra de Dios trayendo separación entre el alma y el cuerpo y el espíritu. Vengo trayendo una separación de la voluntad del hombre para la voluntad de Dios. Quebranto toda palabra de encierro, toda palabra de dureza, todo lo que hemos dicho, Señor, que nos limita en cuanto a servirte, a buscarte. Toda actitud, todo pensamiento, ahora mismo llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo y declaramos en el nombre de Jesús que esta hora, que en este tema, que en este tiempo, todos nos alineamos a tu palabra. Todos nos alineamos a ti. Di conmigo: yo alineo mi corazón, mi espíritu, mi mente a toda palabra que sale de la boca de Dios. Recibo la palabra, recibo la impartición del Espíritu, recibo lo que Dios trae a través de mi pastor Noel Méndez. Declaro en el nombre de Jesús que soy libre de toda manera, estructura de pensamiento humana, carnal, diabólica, en el nombre de Jesús, y recibo plenamente la palabra como una semilla para germinar y crecer en mi corazón hasta dar fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el conflicto interno del ser humano, ese es el tema general. Y hoy sí les voy a hablar acerca del conflicto interno del hombre. El conflicto interno que hay en el corazón del hombre nace producto del pecado que viene a tomar el lugar de Dios en nosotros. El pecado originó un conflicto interno entre el hombre y Dios. Inicialmente, todo lo que han leído Génesis, pueden leer y darse cuenta que dice que Adán y Eva, en el momento de pecar, tenían una armonía normal, natural con Dios. El diseño de Dios era que el hombre pudiese escuchar su voz en el huerto. Dice la Biblia en el libro de Génesis que la voz de Jehová se paseaba en el huerto y Adán y Eva podían escucharlos. Adán y Eva estaban en un ámbito sobrenatural, estaban en el ámbito de la presencia de Dios. Su atmósfera antes de pecar era la presencia de Dios. Su ámbito natural de operación y de acción era en la presencia de Dios. Pero una vez que vino el pecado, se separa al hombre del huerto. Ahora el hombre está sometido a las circunstancias naturales del mundo. Ahora el hombre está separado de Dios. Ahora el hombre entra en un proceso de muerte natural, de muerte física, de muerte eterna. Ese pecado separó definitivamente al hombre de Dios. Dios tiene que buscar una salida para restaurar la relación con el hombre. Y después de muchos intentos de sacrificios, de muchos intentos de animales muertos, de sacrificios, de derramar sangre de animales, de presentar ofrenda para cubrir el pecado, pues pudimos ver que solamente a través del sacrificio eterno de Jesucristo fue que el hombre pudo hallar verdadera redención y poder combatir definitivamente el pecado. Sin embargo, podemos decir que ese conflicto interno nunca
va a ser quitado de nosotros hasta que estemos en la presencia de Dios. Pastor, ¿por qué razón? Porque desde que Adán y Eva pecaron, por transferencia de pecado, por transferencia de iniquidad, esa iniquidad que se arraiga y nace en los huesos, esa iniquidad que crece, que nace con nosotros, no la podemos separar. Hablar de hombre es sinónimo de hablar de iniquidad. El hombre por naturaleza es pecador. Dice la Biblia que no hay bueno ni siquiera uno. Dice la Biblia que todos pecaron, que todos hemos pecado. No podemos decir yo no he pecado, yo soy bueno, yo doy donaciones, yo doy a los pobres, yo ayudo al necesitado. Esas son obras y eso es bueno hacerlo, pero nada de eso nos justifica delante de Dios, por cuanto dice la Biblia, todos hemos pecado. Entonces, lo primero que quiero establecer como fundamento en esta mañana es: tú eres un pecador, yo soy un pecador, todos hemos pecado. Hay una diferencia y ya te voy a enseñar acerca de cuál es la diferencia y cuál es la manera de vivir para poder agradar a Dios, aun cuando ese conflicto interno permanece en nosotros. Y para eso quiero leer, para tener una base, un fundamento bíblico, quiero leer en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Voy a leer en la versión Reina Valera y creo que es la versión más popular. Sin embargo, me gustaría que tú, cuando puedas, tengas la oportunidad de buscar otras versiones para que lo veas de una manera más viva, más directa, más práctica, lo que el apóstol Pablo enseñaba acá. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, di conmigo, pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, preste atención a este texto, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera o de manera muy grande pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Escuche, porque dice el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y preste atención que este es el texto donde quiero basar la enseñanza de hoy. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No sé si a ti te pasa eso, a mí me ha pasado mucho. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de la cual hablamos es buena. De manera, mire aquí, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, el querer el bien está en ti, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero comenzar a explicar, basado en esto último que dice el apóstol Pablo en el versículo 24, miserable de mí. Estamos hablando de un hombre que escribió muchas cartas, muchos textos bíblicos, que levantó muchas iglesias, pero que él muestra su humanidad con un conflicto interno. Quiero hacer un paréntesis porque hay muchos teólogos que si leen, escuchan este mensaje o lo ven, me van a decir o a contradecir diciendo que este Pablo no era el Pablo redimido, sino que era el Pablo antes de haber conocido a Jesucristo. Y aunque pudiese ser cierto, entendemos por nuestra naturaleza que esto que Pablo está diciendo se le puede presentar a cualquier persona que ya ha conocido a Jesucristo. Entonces me quiero basar en la experiencia personal, porque creo que sin que hubiese yo leído esto, pudiera yo decir que a mí me pasa lo que le pasa al apóstol Pablo, que a usted le pasa lo que le pasó al apóstol Pablo. Usted quiere hacer el bien, pero no puede. Hay momentos donde usted no hace lo que quiere, sino lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Entonces hallamos esta ley, que el pecado habita, mora en nosotros. ¿Cuál es la diferencia y cómo hacer? Porque usted me dirá, o alguien me dirá, y de aquí se pueden levantar muchas falsas enseñanzas, es decir, como el pecado habita en mí, yo puedo hacer lo que quiera porque Dios entiende que tengo el pecado. No, no se trata de eso, se trata de reconocer que tenemos una vida, una condición de pecado, pero que hay una salida, que hay una solución para nosotros no vivir plenamente en pecado. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte equivale a una costumbre o a una manera de castigo romano en la antigüedad, que decía que cuando una persona había cometido homicidios o cuando una persona tenía un antecedente muy fuerte, muy grave, a esa persona por castigo le agarraban a veces al mismo muerto o al mismo la misma víctima a quien había matado y se la amarraban a su cuerpo, de manera que en el cuerpo del asesino la víctima se iba descomponiendo progresivamente. Y era como una manera de decir, tú lo mataste, entonces carga con tu muerto. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el cuerpo de muerte es al que yo maté cuando conocí a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo, la dinámica es que ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Pablo dice, cuando yo me crucifiqué junto a Cristo, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cada vez que algo se levanta en mí, yo tengo que recordar que Cristo vive en mí. Cuando el pecado quiere aflorar, cuando la ley del pecado quiere hacer lo que quiera. Y la semana pasada yo les hablé acerca del conflicto de la mente y les decía que hay cosas en nosotros que aunque no quisiéramos, se repiten una y otra vez, porque sencillamente levantamos estructuras de pensamiento, levantamos fortalezas mentales. Entonces, les acabo de decir que el conflicto interno nace producto del pecado que viene a tomar el lugar de Dios en nosotros. Nuestro llamado es a ser santos. Di conmigo, Dios me llamó para ser santo. En el momento en que Dios te llamó y tú aceptaste el llamado, porque se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. En el momento en que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, desde ese mismo instante Él me separó del mundo de pecado. Entonces la santidad equivale a dos cosas. Una, Dios me separa para un fin particular, para un fin específico. Eso es santidad. Pero la otra es el librarme o el apartarme del pecado.
Dios me aparta para algo, pero Dios me aparta y yo tengo que, para ser santo, mantenerme alejado del pecado. Y eso es lo que se le llama el proceso de santificación. Di conmigo, mi llamado es ser santo. Entonces, santidad es ser separados, es ser apartados, y hay un proceso de santificación. Todo el que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador progresivamente tiene que ser santificado. Todos los días yo tengo que levantarme diciendo: hoy voy a agradar a Dios, hoy soy apartado para Dios, por tanto soy santo, soy apartado, soy separado. Cuando una persona cuando una persona se enrola en las filas militares, en el caso, lo que he conocido, lo que he escuchado en Venezuela, una persona va y se alista a una academia militar, se alista a una escuela militar, se alista al ejército o a cualquier cuerpo en Venezuela, y de inmediato se tiene que firmar, y hay una renuncia aún a sus familiares, hay una renuncia a su vida propia. Ya no vives como vivías antes. Sé que muchas cosas han cambiado, pero digamos, en la esencia de lo que es ser un militar, hablo de lo que conozco en Venezuela. En la esencia de ser un militar es que ya tú no te perteneces a la familia. La familia, por el muchacho, tiene que prácticamente firmar: renuncio y le entrego al Estado a ese muchacho. Mire lo que es el proceso de santificación, de santidad. Es que cuando yo acepto a Cristo, yo renuncio al mundo, renuncio a mi familia, renuncio a lo que tengo, renuncio a lo que soy por agradar a Dios. No dejo de tener familia, no dejo de amar a mi familia, no dejo de atenderla, pero ahora Él es prioridad para mí. Eso es ser santo, eso es santidad. Mucha gente asume o dice ser santo, pero Dios está en el tercer lugar de la lista. No podemos ser santos, no podemos agradar a un Dios que no está de primero en nuestro corazón. Entonces, nuestro llamado es a ser santo, nuestro llamado es a ser apartado, nuestro llamado es a vivir un proceso de santificación. Entonces, el proceso de la santificación tiende a ser un proceso fuerte. ¿Por qué? Porque luchamos, número 1, por nuestra santificación, se los acabo de decir. Número 2, luchamos por nuestra liberación. Y número 3, luchamos por nuestro propósito. Toda persona que aceptó a Cristo tiene que luchar por ser santo, luchar por ser libre y luchar por el propósito que Dios le asignó en esta tierra. A veces tenemos personas que no saben su propósito en la tierra y no pelean contra ciertas cosas dentro del proceso de su santidad, porque sencillamente no sabe a qué Dios le llamó. Y Dios me ha puesto para decirte a ti que tú tienes un propósito en esta tierra. Tienes que pelear contra lo que sea para alcanzar tu propósito. La santificación es un proceso del día a día. Ok, les leo Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Diga conmigo: carne y espíritu. Tome en cuenta estas dos palabras, porque a partir de ahora les voy a hablar mucho de carne y de espíritu. Y cuando digo carne, no me refiero al pedazo de carne o a la mucha carne o al mucho hueso que usted tenga. Le hablo a la naturaleza pecaminosa del hombre, que bíblicamente es llamada la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Fíjese, dice que está la carne y está el espíritu. Diga conmigo otra vez: carne y espíritu. Hay una naturaleza en usted que es carnal y una naturaleza que es espiritual. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, por defecto, por naturaleza, vienen en conflicto constante. Les hablé la semana pasada acerca de la batalla de la mente. El enemigo ataca a través de pensamientos, ataca a través de ideas, ataca a través del pecado como tal. Y eso es una batalla constante. Yo no sé si le estoy hablando a seres humanos igual que yo. Yo no sé si le estoy hablando a personas normales igual que yo. Pero en mi caso yo le puedo decir: soy pastor, tengo años pastoreando, pero no dejo de pelear con esta carne todos los días. Todos los días tengo que levantarme para vencer áreas de orgullo, áreas de cautiverio, áreas de maldiciones generacionales, áreas de conducta, de ira, tal vez de miedo, de temores. Hay todos los días alguien se tiene que levantar a pelear contra eso, porque es una naturaleza y es una batalla completa
cabal hasta que Cristo venga. ¿Cómo ocurre esto cuando no hago lo que quiero? A través del pecado que mora en mí. Hay un conflicto con el pecado. Entonces, les digo acerca de la ley. La ley fue la que me hizo conocer al pecado. El pecado es quien despertó en nosotros los malos deseos. Si no existiera una ley que transgredir, nadie pecaría. Antes de conocer la ley, estábamos bien en relación con el pecado. Esto es tremendo. ¿Pero por qué? Porque antes de usted conocer la ley, pastor, ¿cuándo es ese antes? Cuando usted era inocente. Resulta que cuando usted es inocente, usted no sabe lo que es el delito, usted no sabe lo que es matar. Usted siendo inocente, hablo de un niño inocente, no sabe lo que es matar, no sabe lo que es la mala intención, no sabe lo que es el adulterio, no sabe lo que es la fornicación. Para un niño da igual ver a una mujer desnuda o a una niña ver a un hombre desnudo. Para un adulto ya no es lo mismo. Para un niño, tal vez llegar a una casa y tomar algo mientras jugaba y llevárselo en el morral, en el bolso de la mamá, puede ser normal y no se le cuenta como pecado cuando es inocente, pero en el momento en que él sabe que lo que está haciendo está mal hecho, ya el pecado tomó lugar en él. Entonces, la ley, cuando yo no conozco las prohibiciones, yo soy inocente. Pero sin embargo hay consecuencias a causa de transgredir leyes, aunque sea inocente. Les explico esto. Hay una ley llamada la ley de la gravedad. Usted sube a un edificio de 15 pisos y usted camina en la azotea hasta que ya no encuentra nada y cae abajo, 15 pisos abajo. Y usted no puede, obviamente va a quedar muerto, pero usted no puede decir: es que yo no sabía, o él no sabía que la ley de la gravedad existía. No importa si sabía o no, la ley de la gravedad le iba a aplicar de igual manera. Y aunque usted no sepa que hay ciertas cosas que son pecados, delante de Dios usted tiene que cuidarse. Usted tiene que decirle: Señor, escudriña mi corazón, porque hay cosas que aunque yo no sepa que son pecados, probablemente esté ofendiendo a Dios. En el momento en que le dicen al niño: no toques allí, nace la curiosidad. Entonces cuando va y lo toca, habiendo recibido la normativa de no hacerlo, incurre en desobediencia y ya le dio ocasión al pecado. Cuando a ti se te dice: no hables con esta persona porque te puede llevar a una perdición, porque te puede meter en un problema, y tú dices: no entiendo por qué me lo dices, pero lo voy a hacer de igual manera, y después caes en el problema. Ya lo hiciste conscientemente y lo hiciste en desobediencia. Cuando lo haces inocentemente, probablemente tengas algún tipo de exoneración, pero cuando ya cometes el pecado de manera directa, cuando se te dice: no vayas a aquel lugar, cuando se te dice: no toques eso, cuando se te dice: no te metas en ese negocio, y cuando comenzamos a hacer las cosas por lo que yo creo y no por la prohibición que se me hizo, entonces ya yo entro en pecado. La desobediencia tiene que ver con no reconocer autoridades para hacer lo que la autoridad me está diciendo. Entonces, de eso se trata el pecado. Cuando conozco la ley, el pecado cobra vida. Cuando me dicen: no lo hagas, y lo conozco, entonces ese pecado cobra vida y comienza a dominar. Y si el pecado cobra vida, entonces delante de Dios yo muero. El mandamiento que debía darme vida precisamente fue el mandamiento, el que me mató. Escúcheme esto. La ley es una norma. Las leyes son normas que se establecen en todos los ámbitos de la vida. Todo en la vida se rige a través de leyes. Leyes de la naturaleza, leyes de la física, leyes de la química. Hay leyes por todos lados. Todos los países se rigen por leyes. Todas las naciones de la tierra, todas las instituciones, en los colegios hay normas, son normativas, y esas normativas tienden a formarse. Hay leyes acerca de la educación, leyes acerca del comercio, leyes de todo tipo de leyes. Entonces, las leyes son normas que nos dan directrices de cómo hacer las cosas, y generalmente las leyes tratan de prohibiciones. Dicen: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no te puedes pasar el semáforo en rojo, no puedes hacer negocios ilícitos, no puedes ir a tal sitio, no puedes matar gente. Eso tiene que ver con la ley. Ahora, la ley es la norma, pero dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15 que la ley es espiritual, y que la ley es santa, que la ley es justa y que la ley es buena. Entonces, existe la ley del pecado y de la muerte. Existe la ley del espíritu.
existe la ley de Dios, existe la ley de mis miembros y existe la ley de mi mente. Preste atención a esto. El hecho de que algo se tome como común no significa que no sea pecado. Tome nota de esto y repítalo. El hecho de que algo se tome como común o se haga común no significa que no sea pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano se ha ido rigiendo por conductas de otras personas y comenzamos a crecer viendo las conductas pecaminosas de otra persona. Pero como él es el que está pecando y a mí no se me ha dicho que es malo, yo imito lo que otro está haciendo. Por ejemplo, yo llego a un lugar donde me dicen es que todos los que estaban aquí antes lo hacían. Yo llego a una empresa, llego a una institución militar, civil, policial, y todo lo que yo hago tiende a ser lo que vi que otro hacía. Cuando yo veo a otro hacer algo, entonces yo voy y repito lo que ese hizo, pero no significa que lo que yo estoy haciendo no sea pecado. Entonces todos nos cruzamos el semáforo en rojo porque todo el mundo lo hace. No significa que no sea pecado, no significa que esté transgrediendo una ley, porque la ley dice que el semáforo en rojo significa alto. Entonces cuando hablamos del pecado, muchas veces practicamos el pecado que otro hace porque es que nadie me lo dijo. No significa que no sea pecado. Existe un estado de inocencia hasta que entramos en el uso de la razón. Usted es inocente hasta que ya comenzó a darse la instrucción. Y cuando conocemos la ley, esta va a traer inconscientemente el pecado a la conciencia y de inmediato el pecado nos hace transgresores. En otras palabras, cuando la mente se pone de acuerdo con el deseo y no lo frenamos, viene el pecado. Existe entonces un conflicto de voluntades en el ser humano. La carne quiere seguir la ley del pecado, pero la mente quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces hay una diferencia entre el espíritu y la carne. Con la carne quiero agradar al pecado y al mundo, pero con el espíritu yo quiero agradar a Dios. Entonces, número 1. Hablando del libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire esto, siempre habrá un conflicto interno. Nuestro conflicto interno será siempre entre la carne y el espíritu. ¿Por qué ocurren los conflictos? Porque todo conflicto o toda batalla es para determinar un ganador. Todo el que pelea es para ganar y todo fin de un ganador, una vez ha ganado, es ocupar un territorio. Y todo fin de una persona que ocupa un territorio, al ocuparlo, es establecerse como el dueño, como el amo, como el Señor. De manera que si el pecado pelea en tu espíritu, en tu mente, en tu cuerpo y vence, Él es el Señor de tu vida. Pero si el Espíritu Santo le das cabida, le das lugar para que Él gobierne en ti, es porque has derrotado el pecado. Entonces hay un Señor en tu vida, no hay punto intermedio. O le sirves a Dios o le sirves a Satanás. Le sirves a la ley de Dios o le sirves a la ley del pecado. Le sirves a la ley del Espíritu o le sirves a la ley de tu carne. Entonces Gálatas capítulo 5 nos habla mucho acerca de esto, de lo que es la vida de agradar a Dios y el conflicto entre la carne y el Espíritu. Y mire esto, los creyentes van a vencer al negarse diariamente a sí mismo. Número 2, los creyentes van a vencer. Tú vas a vencer al resistirte a los deseos de la carne. Número 3, como creyente vas a vencer cuando crucificas la carne y sus deseos cada día. Número 4, tú vas a vencer cuando matas la carne a diario. Escúchame, la carne hay que matarla. Tienes que matar esos deseos. Tienes que doblegar los pensamientos de ira, los pensamientos de muerte, los pensamientos de temor, los pensamientos de odio, los pensamientos de rencor. Tienes que vencerlos, tienes que derrotarlos. No puedes dejarlos vivos. Tienes que matar la carne y sus deseos. Los creyentes van a vencer al renunciar cada día a los deseos pecaminosos. Yo no sé cómo te levantaste tú este día. Probablemente hay deseo de pecar.
Probablemente hay unas ganas de hacer cosas que a Dios no le agradan. Probablemente la tendencia normal de tu vida es desagradar a Dios con tus acciones. Pero hoy yo te voy a decir, tienes que renunciar al pecado. Tienes que matar la carne. Tienes que crucificar esa carne. Tienes que renunciar a esos deseos. Tienes que resistirte todos los días al pecado. Y te voy a hablar de la naturaleza, de cómo eres tú y cómo soy yo como hombre. Número 1, el hombre natural. Está en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. En Efesios, capítulo 2, versículo 3. Toma nota y después lo estudias en tu casa. ¿Quién es el hombre natural? El que no es carnal, el que no es espiritual, perdón. Es una persona que no ha sido regenerada, nunca conoció a Cristo, no ha nacido de nuevo. Esta persona está gobernada por sus propios deseos, por sus instintos y por la naturaleza humana. Esta persona no tiene el Espíritu Santo. Esta persona, su percepción no se alinea con las cosas del Espíritu. El natural, el hombre natural, di conmigo, hombre natural, está bajo el dominio de Satanás. El hombre natural es esclavo de los deseos de la carne. El hombre natural pertenece al mundo. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El hombre natural es el que rechaza voluntariamente la dirección del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural se basa en sus razonamientos, en sus conceptos lógicos e ideológicos. En otras palabras, el hombre natural es una persona alejada, apartada de Dios, que no tiene nada que ver con el Espíritu. Vive como quiere, vive a su manera. Número 2, el hombre carnal. Te hablé del hombre natural. Di conmigo, hombre natural. Ahora di conmigo, hombre carnal. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 5. El apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Una característica del hombre carnal es que es vendido al pecado. Son aquellos que han conocido a Dios, pero viven según los deseos de la carne. Ya este es una persona que se arrepintió. Ya este es uno que estuvo en la iglesia. Ya este es uno que dijo, yo sirvo a Cristo, que está dentro de la iglesia, que va a la iglesia, que está en un discipulado, que pertenece a alguna red, que se congrega. A veces podemos tener algún grado, a veces podemos tener algún cargo en la iglesia, podemos ser pastores, podemos ser líderes de alto rango, pero el hombre carnal es que está vendido al pecado. Es el que no ha hecho morir ni hace morir los deseos de la carne en ellos. Son aquellos que no hacen un máximo esfuerzo, ni un mínimo ni un máximo esfuerzo por vencer la naturaleza pecaminosa. El hombre carnal, es el que se comporta de una manera mundana, no espiritual. Está en la iglesia, pero se comporta como un mundano. Son aquellos que sin estar abiertamente separados del evangelio, en otras palabras, va a la iglesia, comparte, sabe orar, sabe ayunar, sabe leer la Biblia, pero que tampoco se ha separado por completo del mundo. Este es un peligro en la iglesia, porque está en la iglesia, pero no es de la iglesia. Ora, pero no tiene comunión con Dios. Ayuna, pero no rompe barreras de pecado. Tiene ofrenda, pero tiene pecados ocultos. Practica de todas las cosas de la iglesia. Vaya, hasta llora en la iglesia, pero no se ha separado del pecado. Tiene simpatía, coquetea con el pecado todavía. Este es carnal, vendido al pecado. Estos, aunque tengan tiempo en la iglesia, actúan como unos recién convertidos, o peor aún, como si nunca hubiesen conocido al Señor Jesús. Estos son indiferentes a la corrección, son indiferentes a la amonestación, son indiferentes a la dirección, son indiferentes al consejo y a la instrucción. Son personas que están en la iglesia, oran, pero no quiere que nadie le diga nada, no quiere que nadie los corrija. Son rebeldes por naturaleza, son soberbios. Es un hombre carnal, vendido al pecado. Escúchame, porque te estoy hablando que hay una naturaleza pecaminosa, y hasta que yo no te diga esto, no vas a saber cuál es la razón por la cual actúas como actúas. Si tú me dices, pastor, este no es mi caso, pues gloria a Dios, pero tenemos casos generalmente en las iglesias, tenemos casos generalmente en el cuerpo de Cristo, de personas que, habiendo conocido al Señor, todavía queremos vivir como si viviésemos en el mundo de pecado, como de donde Dios nos sacó. Estos son los que no toman en serio la palabra de Dios ni a sus autoridades espirituales. Número 3, di conmigo, el hombre espiritual. Te hablé del hombre natural, del hombre carnal, y ahora te hablo del hombre espiritual.
¿Quién es el hombre espiritual? Dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas es el espiritual, es el que juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Este no es el que tiene una aureola y que nunca peca, pero es el que decidió apartarse para Dios. Es el que se para todas las mañanas y le dice: Señor, estoy siendo tentado. Señor, tengo deseo de pecar, me provoca pecar. Estoy tentado a robar, estoy tentado a un homicidio, estoy tentado a aborrecer a alguien, estoy tentado a un chisme, a una mentira, estoy tentado al adulterio, a la pornografía, al lesbianismo, al homosexualismo, al alcoholismo. Estoy tentado, Señor, pero ¿sabe qué? Se para todos los días y dice: Señor, pero quiero agradarte. Yo voy a matar los deseos de mi carne en este día porque prefiero agradarte a ti antes que caer en ese pecado. El hombre espiritual es el que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por eso alguien que está allí me está viendo, está diciendo: pastor, pero aún tengo ciertos deseos de pecar. Pero si quieres agradar a Dios, si te apartaste, si confesaste el pecado, si fuiste delante de tu hombre de Dios o tu mujer de Dios y le pediste perdón a él, a Dios, y quieres caminar en el consejo, en la corrección, te voy a decir algo: si tienes que ir a una persona y pedir perdón, ve y pide perdón, porque no basta solamente con el buen deseo y la buena intención. Hoy le estoy hablando a alguien, le estoy hablando a jovencitas, le estoy hablando a jovencitas que me están diciendo: pastor, yo quiero apartarme de eso, pero no he podido. Le estoy hablando a jovencitos que me están diciendo: pastor, cómo quisiera yo dejar esto, pero no he podido. Renuncia a la carne, renuncia a la naturaleza pecaminosa, levántate a servirle a Dios. Hay un propósito, hay un destino profético que te espera. Tienes que levantarte en este día a decirle: Señor, me voy a apartar para ti, voy a ser santo todos los días, aunque todos los días me cueste, lo voy a hacer. El hombre espiritual es el que es regenerado y es gobernado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que si eres el hijo del Espíritu, o si eres nacido del Espíritu, vives de acuerdo al Espíritu, agradas al Espíritu. Esta persona espiritual es el que vive bajo la dirección constante del Espíritu Santo. Tiene deseos de pecar, pero escucha cuando el Espíritu Santo le habla y le dice: hijo, no hagas esto. Es cuando escucha que Dios le habló, es cuando siente un freno del Espíritu Santo y le dice: esto no es lo que te conviene, y obedeces al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tienes deseos de pecar, pero te retienes y dices: voy a agradar a Dios? Eres una persona espiritual porque quieres agradar a Dios. Un hombre espiritual, una mujer espiritual conoce los pensamientos de Dios. Una persona espiritual resiste los deseos de la carne. Ciertamente, pastor, hay un conflicto en mí. Ciertamente, pastor, tengo deseos de abandonar. Escúchame, el pecado no es solamente adulterio. El pecado no es solamente fornicación. El pecado no es solamente matar a alguien, querer desistir, querer darse por vencido, odiar a alguien, aborrecer a alguien, no pedir perdón, ir a la iglesia a levantar las manos y a pretender santidad cuando no le hablo a mi pastor, cuando no le hablo a mi pastora, cuando no le quiero hablar a mi mentor, cuando no le quiero hablar a alguien. Eso se llama pecado. Tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte de tus malos procederes, tienes que pedirle perdón al Señor. Vale más, es mejor que vayas y te humilles, es mejor que vayas y llores tal vez de resistencia por no querer hacerlo, pero que garantices que eres un hombre espiritual, porque sabes que al cielo no va el carnal, al cielo no va el hombre natural, al cielo va la gente espiritual, los que han crucificado a la carne junto a sus pasiones y junto a sus deseos. Así que te voy a invitar que allí donde estás, tú le digas al Señor que te ayude. Y quiero hacer esto, porque esta palabra quiero que sea muy sencilla y directa a tu corazón. Tienes que identificar cada obra pecaminosa que hay en ti. Me dices en esta hora: pastor, he estado alejado de Dios, he estado practicando pecado, mis pastores no lo saben, mis autoridades no lo saben, mi esposa no sabe que le estoy siendo infiel, mi esposo no sabe que le estoy siendo infiel, mi mamá no sabe que estoy consumiendo drogas, mi mamá no sabe que volví a lo que hacía antes, mis pastores no saben que estoy pecando. Yo quiero decirte: arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ve a tus autoridades, es tiempo de levantarse. Ciertamente hay un conflicto interno en tu carne, pero hoy tengo que predicarte el arrepentimiento, porque Cristo regresa y necesita venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pide al Espíritu Santo: revélame, identifica en mí las obras pecaminosas de mi carne. Segundo, tienes que renunciar
para vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios. Renuncia a vivir conforme a los deseos de tu carne. Número 3, tienes que hacer hoy un pacto de santidad. Tienes que decirle: Señor, yo decido ser santo una vez más. Veo en mi espíritu que hay personas que dicen: Señor, lo he intentado tantas veces. Probablemente te has resistido, pero al final terminas cediendo y cayendo. Pero hoy te vas a levantar. Hoy vengo con una asignación de Dios para decirte: no más. Te vas a levantar. Hoy traigo la mano de Dios en mi mano para proféticamente levantarte de tu caída, levantarte de tu situación, de esas debilidades que no has podido vencer todavía. Hoy te digo: tienes la autoridad de Dios. Hoy te digo: te levantas en el nombre poderoso de Jesús. No eres más esclavo del pecado. Veo cadenas caer ahora mismo. Veo gente que cae en grillos y cadenas de sus manos, de sus pies. Veo personas que están siendo liberadas ahora. Veo jovencitos que están sintiendo algo tremendo en su abdomen. Es que Dios te está liberando. Es que Dios te está llamando. Necesitas un nuevo encuentro con Dios. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Número 4, hoy tienes que decidir ser santo, porque la Biblia dice: sed santo porque yo soy santo. Hoy tienes que renunciar al pecado. Hoy tienes que renunciar, darle cabida al Espíritu. Pastor, si hay una lucha interna en mí, hoy tienes que vencer. Hoy tienes que vencer, te tienes que levantar. Hoy tienes que hacer un pacto. Número 5, de vivir la vida de tal manera que agrade a Dios. Quiero que cierres tus ojos y que hagas una oración de renuncia conmigo en esta mañana. Di conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo renuncio a todo pecado oculto y manifiesto en mi vida. Te pido perdón por haber ignorado la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Hoy declaro que la batalla interna la gana el Espíritu Santo de Dios. Hoy renuncio a vivir una vida de pecado. Hoy renuncio a vivir de acuerdo a mi naturaleza carnal y caída. Y hago un pacto de ser santo. Hago un pacto de agradarte. Hago un pacto de vivir como tú quieres que yo viva. A partir de este día me aparto para ti. Hago un pacto de santidad. Hago un pacto de vivir conforme al Espíritu. En el nombre de Jesús, yo rompo los pactos con mi boca. Yo rompo los pactos de mi boca. Rompo los pactos de mi pensamiento. Rompo los pactos de palabra. Rompo los pactos de cosas que hice que no agradaron a Dios. Hoy renuncio. Di conmigo fuerte: hoy renuncio en el nombre de Jesús al temor. Renuncio al pecado, cualquiera que sea. Menciona tu pecado allí en voz baja o en voz alta, de acuerdo como estés. Si no quieres que te escuchen, pero tienes que ir a la presencia de Dios ahora. Yo siento la necesidad de que muchos vayamos a la presencia de Dios. Veo a Dios llamando a gente desde hace mucho tiempo. Hoy no vas a ser más un hombre carnal. Hoy no vas a ser más un hombre natural. A partir de ahora vas a ser un hombre, una mujer, un joven espiritual que agrada a Dios. No que no pecarás nunca más, pero que con tu vida agradarás al Dios que te llamó. Padre, yo libero el corazón de cada vida. 1, 2, 3, sé libre ahora. Suelta ahora la vida de pecado. Suéltala ahora. Suéltala ahora. Suelta esa vida, suelta esa mente. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús libero la carne, libero el espíritu y las emociones de la gente que me ve. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, respira profundo. Respira el aire del Espíritu. Sé lleno del Espíritu ahora. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe ahora el Espíritu de Dios. Vas a sentir una llenura total. Y tienes que constantemente ser lleno del Espíritu Santo. A partir de este día, haz un pacto de santidad, de agradar a Dios en medio de cualquier circunstancia. No importa cuán grande sea la tentación. Te invito, amigo, te invito, hijo, te invito, hermano en Cristo, a agradar a Dios, porque eso es lo que Él quiere. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar
vas a sentir la armonía de Dios en ti, la armonía del Espíritu constantemente en ti, en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día y declaro que los próximos días serán días donde el territorio de tu mente, el territorio de tu espíritu, el territorio de tu alma, el cuerpo serán gobernados por Dios, por el Espíritu y por su palabra. Bendiciones. Qué palabra tan poderosa y qué presencia de Dios tan hermosa hemos recibido en esta mañana a través de la palabra de nuestro pastor. Por eso te invito a que compartas el enlace de esta transmisión, porque estoy segura que muchas personas necesitan recibir de esta palabra. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. También quiero anunciarte y recordarte y motivarte para que todos los lunes tú te unas a nosotros, a nuestra casa de oración. Es un espacio que hemos creado todos los lunes a las 9 de la noche a través de la plataforma de Zoom, donde oramos, donde tenemos un tiempo de adoración, de intercesión, donde oramos por todas las peticiones que las personas nos envían, y creemos que Dios está haciendo cosas poderosas y maravillosas cada lunes. Así que nos vemos mañana en nuestra casa de oración. Dios te bendiga.